Buenas tardes. En este video vamos a proponer dos diseños alternativos para una misma clase. La intención es enfatizar la importancia de interpretar correctamente no solo la funcionalidad, sino también las responsabilidades especificadas por el diseñador. En el próximo video vamos a implementar cada diseño alternativo. En la programación orientada a objetos, el diseñador de un sistema elabora un modelo de la solución a partir de una colección de clases relacionadas entre sí. Cuando dos o más clases están relacionadas, cualquiera sea la forma de relación, el diseñador establece un contrato que define las responsabilidades que cada clase adquiere como propias y las que requiere o asume adquiridas por las clases relacionadas. Aún en problemas muy simples, como los que proponemos en HIPPO, es posible elaborar diferentes diseños alternativos para una misma clase. La alternativa elegida va a determinar cómo debemos implementarla, pero también cómo va a ser usada por otras clases. Hasta ahora hemos visto dos formas de relación entre clases. La dependencia se produce cuando los servicios que brinda un objeto usan a un objeto de otra clase. Por ejemplo, cuando un servicio declara una variable local, retorna como resultado o recibe como parámetro a un objeto de otra clase. La asociación se produce cuando un objeto de una clase tiene como atributo a un objeto de otra clase. Observen que en ambos casos es la relación entre los objetos la que provoca la relación entre las clases. En el conjunto de clases que modelan una aplicación, algunas clases son clientes de los servicios provistos por otras clases proveedoras. Con frecuencia, una misma clase puede cumplir ambos roles, es decir, ser cliente y proveedor a la vez. Una clase que usa los servicios provistos por otra clase es cliente de la clase que provee dichos servicios. Una clase que tiene atributos de otra clase es cliente de las clases a las que corresponden esos atributos. Estas últimas son proveedoras de servicios. En particular, una clase tester es una clase cliente de los servicios que brindan las clases que deben ser verificadas. Al implementar una clase tester, se establece una dependencia entre esta clase y las que van a ser verificadas. La clase cliente accede a la clase proveedora a través de su interfaz. La programación orientada a objetos propone minimizar la interfaz a través de la cual se comunican la clase cliente y la clase proveedora, de modo tal que se minimice también el impacto de los cambios. Consideremos la siguiente especificación. Un banco ofrece cajeros automáticos a través de los cuales los clientes pueden realizar depósitos, extracciones y consultas de su saldo en cuenta corriente. En el momento que se crea una cuenta corriente se establece su código y el saldo se inicializa en 0. También es posible crear una cuenta corriente estableciendo su código y el saldo inicial. Una cuenta bancaria puede tener un saldo negativo hasta un máximo establecido por el banco. El código no se modifica, el saldo cambia con cada depósito o extracción. El diseñador incluye un atributo de clase, dos atributos de instancia, dos constructores, dos comandos y 4 consultas para modelar la clase cuenta corriente bancaria. La clase cuenta corriente bancaria es entonces un modelo muy simplificado de una cuenta corriente bancaria, que se actualiza únicamente a través de dos operaciones, depositar y extraer. Ambas modifican el saldo. El código de la cuenta, una vez que se crea el objeto, ya no se modifica. La clase asume el compromiso de garantizar que el código va a ser siempre mayor a 0 y el saldo mayor o igual a menos max descubierto. El atributo de clase constante max descubierto representa el monto máximo que cada cliente del banco puede extraer por encima de su saldo. Por ejemplo, si un cliente tiene 2.000 pesos de saldo, puede extraer hasta 12.000. Si extrae más de 2.000, su saldo va a quedar negativo, tiene una deuda con el banco. Todos los clientes del banco tienen el mismo margen para extraer en descubierto.
Es decir, en este modelo todos los clientes del banco pueden extraer hasta 10.000 pesos en descubierto. Cuenta corriente bancaria requiere que sus clases clientes asuman también algunas responsabilidades. Cualquiera sea el constructor que se utilice, el parámetro que representa el código de la cuenta debe ser mayor a 0. Si cuando se crea una cuenta el saldo no es 0, debemos usar el segundo constructor. El valor del segundo parámetro real debe ser positivo, aunque después el cliente pueda extraer más dinero que el que ha depositado. El diseñador estableció también que el monto extraído o depositado debe ser un valor positivo. Adoptamos la convención de usar la palabra requiere para especificar una responsabilidad de la clase cliente. Observen que el comando extraer retorna un valor booleano indicando si la extracción pudo hacerse. Otro requisito es que el parámetro de equals sea una variable ligada. Si la clase cliente no cumple con este compromiso, el sistema puede terminar anormalmente. De acuerdo a esta especificación, el método extraer requiere un compromiso de la clase cliente y asume también una responsabilidad. La clase cliente es responsable de garantizar que el valor del parámetro tiene que ser mayor a 0. Es responsabilidad del método extraer garantizar que, si el parámetro que recibe tiene un valor mayor a 0, el saldo será mayor o igual a menos max descubierto. Es decir, el saldo puede ser negativo, pero hay un límite para lo que se puede extraer. El diseñador define la interfaz de la clase. En la programación orientada a objetos incluye la asignatura de cada servicio, su funcionalidad y las responsabilidades establecidas en el diseño. La asignatura de un servicio va a quedar determinada entonces por su nombre, el número y el tipo de los parámetros y el tipo del resultado. Consideremos ahora un diseño alternativo. El texto que acompaña al diagrama no cambia. Pero sí cambia el contrato. El comando extraer establece dos requisitos. La clase cliente es responsable no solo de garantizar que el parámetro sea mayor a 0, sino que también debe asegurar que la extracción es posible, es decir, que el saldo luego de la extracción será mayor o igual a menos max descubierto. Para poder cumplir con su compromiso, la clase cliente puede usar un nuevo servicio, provisto por la clase proveedora. El método puede extraer no modifica el saldo de la cuenta bancaria, solo controla si la extracción es posible. El contrato en cada alternativa de diseño es diferente. Observen que en este diseño se agrega una consulta y cambia la asignatura del comando extraer. Otro cambio en la especificación es en la consulta equals, que antes de comparar el estado interno de los objetos es responsable de controlar si el parámetro está ligado. Si no lo está, debe retornar falso. Hay un cambio de responsabilidad, ya que no es la clase cliente la que debe hacer el control. Observen que en este diseño se agrega una consulta y cambia la asignatura del comando extraer. La consulta equals mantiene su asignatura, pero hay un cambio en la responsabilidad. Reiteramos que es el diseñador el que establece la asignatura de cada servicio público. Nosotros, como programadores, debemos interpretar e implementar adecuadamente la funcionalidad y las responsabilidades. En cada alternativa, el diseñador establece un contrato para la clase cuenta corriente bancaria, que especifica sus responsabilidades, pero también los compromisos de las clases relacionadas. Como implementadores tenemos que interpretar correctamente el diseño y verificar cada clase considerando las funcionalidades y responsabilidades especificadas. Si cambia el diseño, pueden agregarse nuevos servicios, modificarse la asignatura de los servicios que ya existían, su funcionalidad o sus responsabilidades.